Hola amigos de Pausa de los 2 minutos, les saluda Ricardo Gómez Portugal y el día de hoy estoy aquí con ustedes para hablar sobre los Osos de Chicago, el octavo equipo de la serie de 32 equipos en 32 días de pausa de los 2 minutos. Y la situación para los Osos de Chicago en 2025 es bastante simple. Inicia la era de Ben Johnson y también es el segundo año de Caleb Williams. ¿Cómo van a congeniar estos dos sujetos? El equipo de Chicago terminó con una marca de 5 victorias y 12 derrotas en la temporada 2024, ubicándose en el cuarto lugar de la división norte de la Conferencia Nacional. Y pareciera que Chicago comenzó bien la temporada, porque iban con 4 victorias y 2 derrotas hasta que llega un partido contra los Commanders de Washington en el que los Osos tienen el partido ganado prácticamente en la bolsa y el corner Tyreek Stevenson en la última jugada del partido con los Commanders en posesión del balón. Antes de que se centrara la jugada, estaba riéndose y burlándose del sideline de Washington en lugar de poner atención a las acciones. Jaden Daniels recibe el snap del centro Tyler Biadasz, compra tiempo, lanza un pase hacia la zona de anotación, la rebota el mismo Tyreek Stevenson, que era el hombre que estaba burlándose del equipo de Washington, y le cae en las manos a Noah Brown. Washington termina ganando ese partido y desde ese punto de la temporada, Chicago ganó un partido y perdió 11. En cuanto a la agencia libre, los Osos añadieron al tackle defensivo proveniente de los Atlanta Falcons, Grady Jarrett, por 3 años y 42.7 millones de dólares. Y además se trajeron a su compañero de los Falcons, Drew Dalman, en la posición de centro para ser el titular, 3 años y 42 millones de dólares. Además añadieron un buen jugador gadget como lo es Devin Duvernay, tanto en equipos especiales como para tener el balón en espacio. En cuanto a las pérdidas, sí hubo algunas en la línea ofensiva. Coleman Shelton se fue a los Rams por un contrato de 2 años y 12 millones. Y Tevin Jenkins, quien en su momento fue un jugador bastante cotizado saliendo de Oklahoma State, termina en Cleveland por 1 año y 3 millones de dólares. Hay que recalcar que Chicago también hizo un par de trades interesantes durante esta offseason. Adquirieron al guardia All Pro de los Chiefs, Joe Thuney, quien por cierto habla español bastante bien, a cambio de una selección de cuarta ronda para el draft 2026, y también fortalecieron la posición de guardia derecho al adquirir a Jonah Jackson, el liniero ofensivo de los Carneros, por una selección de sexta ronda en el draft 2025. Así que Chicago básicamente lo que hizo fue: vamos a restablecer toda esta línea ofensiva interior, tanto guardia izquierdo Joe Thuney, centro Drew Dalman y guardia derecho Jonah Jackson, todos son nuevos. Y ahí no terminó la off-season de Chicago, porque en el draft adquirieron bastantes armas para Caleb Williams. Con el pick 10 en la primera ronda seleccionaron a Colston Loveland. A muchos les sorprendió ese pick porque en la mayoría de los boards tenían a Tyler Warren, el ala cerrada de Penn State, como el mejor en la posición, pero Chicago, al tener a Loveland disponible, decidió ir por él. Entonces, un ala cerrada de Michigan para complementar de por sí a Cole Kmet, quien ya era el ala cerrada titular y de lo más rescatable del equipo por la vía aérea. Así que tienen dos alas cerradas bastante buenas el equipo de Chicago. Y ahí no se detienen porque le consiguieron otro playmaker a Caleb Williams con el pick 39 de la segunda ronda. A muchos nos sorprendió que Luther Borden haya caído hasta la segunda ronda. Varios lo teníamos como una selección de primera ronda. Receptor abierto de la Universidad de Missouri, un slot típico chaparro que tiene unos cambios de dirección espectaculares. ¿Cuál es el problema con él? ¿Por qué cayó a la segunda ronda si sus números son tan espectaculares, jugando en la SEC y teniendo tantas cualidades? Problemas de actitud. Parece que en las jugadas en las que no le lanzan el balón, Luther Borden como que hace a medias las jugadas, no le echa muchas ganas, y mucho se quejaban de eso en la Universidad de Missouri. En la segunda ronda, fortaleciendo un poco más la línea ofensiva, seleccionaron a Ozzy Trapilo, un monstruo de 6'8" de la Universidad de Boston College, para darle profundidad a esta línea ofensiva. Con el pick 62 también en la segunda ronda, que fue la tercer pick que tuvieron en la segunda ronda, Shemar Turner, tackle defensivo de Texas A&M, para darle también profundidad. Parece que Grady Jarrett ya está en sus últimos años y creo que Shemar Turner podría tomar ese puesto como el tackle defensivo titular para Chicago. Y tal vez este es
esta selección en la séptima ronda no le parezca muy interesante a varios, pero si han visto el fútbol americano colegial a la Universidad de Rogers en particular, ese pick 233 de Kyle Monongai puede ser uno de los robos del draft. Este muchacho tal vez es lento, pero tiene una producción espectacular en la universidad, en una conferencia Power 5, así que creo que este muchacho tiene potencial para quedarse en el roster. Más allá de quedarse en el roster, no sé si vaya a tener snaps con DeAndre Swift y Roshan Johnson tomando los snaps en esa posición de corredor. Creo que fue un buen draft en general para Chicago. Caleb Williams no debería tener pretextos. ¿Y quién dirige a todos estos hombres? El entrenador en jefe es Ben Johnson, recién llegado de los Leones de Detroit, una de las mentes ofensivas más impresionantes del fútbol americano, uno de los genios, de los gurús del lado ofensivo del balón, un hombre que le gusta correr fútbol americano de la vieja escuela, y va a ser interesante ver cómo es la transición de un quarterback de bolsa como Jared Goff a alguien que tiene mucha movilidad como lo es Caleb Williams, porque el estilo de Ben Johnson era, ok, voy a tener una super línea ofensiva, que en Detroit tenía la mejor, y vamos a correr el balón. Y después de que establezcamos el ataque terrestre con Jahmyr Gibbs y David Montgomery, vamos a mandar play action y vamos a atacar el centro del campo con Amon-Ra St. Brown o Sam Laporta. Aquí en Chicago lo primero que hizo, ¿qué fue? Hacer esa línea ofensiva que tenía en Detroit. ¿Qué digo? No está al mismo nivel que la que tenía en Detroit, pero evidentemente se nota que tiene un estilo. Le gusta primero reforzar las trincheras. Y algo interesante también es que DeAndre Swift generó mucha expectativa al firmar como agente libre el año pasado. La línea ofensiva fue terrible, sí, pero DeAndre Swift también tuvo una producción bastante mala. Es un corredor mucho mejor de lo que sus números reflejaron el año pasado. En cuanto al coordinador ofensivo, es Declan Doyle, entre comillas, porque todos sabemos que Ben Johnson va a estar a cargo de mandar estas jugadas. Y el coordinador defensivo es Dennis Allen, quien viene de ser el head coach de Nueva Orleans el año pasado, lo corrieron a mitad de temporada, ha sido head coach también con los Raiders, le fue terrible, pero como coordinador defensivo creo que es una de las garantías en esta liga, es una situación similar tal vez a la que en algunos años se pensaba de Dan Quinn cuando fue el coach de los Falcons, pero siendo el coordinador defensivo tanto de Seattle como de Dallas, es espectacular y creo que Dennis Allen le va a mantener esta identidad a Chicago de la defensa sólida y Ben Johnson les va a dar otra vez ataque terrestre. ¿Y quiénes son los jugadores a seguir de este equipo de los Osos de Chicago? Y del lado defensivo del balón tienen un jugador muy, muy interesante del que tal vez no se habla mucho, pero que algunos que tienen conocimiento profundo en fútbol americano saben que es uno de los jugadores de élite del lado defensivo. Estoy hablando de Jalen Johnson, esquinero de la Universidad de Utah. Ha sido espectacular a lo largo de las últimas 2 temporadas. Tal vez no se habla mucho de él, pero ese número uno es uno de los mejores corners de la NFL. Y también tienen un jamaiquino del lado ofensivo del balón, cuyo nombre es DJ Moore, el número 2. Es receptor, pero también les gusta alinearlo en el backfield porque tiene habilidades después de la recepción. Es uno de los mejores receptores para crear yardas después de la recepción en toda la liga. Van a haber muchos pases pantalla con él. Y cada vez que ese hombre tiene el balón en campo abierto hay que tener cuidado. Tal vez no tiene una velocidad de élite, pero sus cambios de dirección y elusividad son impresionantes. Y el calendario de los Osos para esta temporada, obviamente la división es muy complicada con Minnesota, Detroit y Green Bay, que son equipos que pintan para playoff. Incluso algunos tienen a los Osos en los playoffs. Probablemente estén en la división más complicada de la NFL. De hecho, van a abrir con 2 partidos divisionales en fila, que son Minnesota y Detroit, y después van a tener que jugar contra los Vaqueros de Dallas. Así que esos 3 primeros partidos van a ser brutales para el equipo del estado de Illinois y tienen su bye en la semana 5, van a jugar contra el equipo de Washington regresando de ese bye, que va a ser un duelo bastante interesante y además tienen un cierre de temporada muy pero muy difícil desde mi punto de vista. Ahí les van los últimos 3 partidos, tienen a Green Bay, a San Francisco y a Detroit. Creo que esos 3 partidos no pintan nada bien para los Osos.
Caleb Williams no tiene que lanzar para 4,000 yardas, que sí, muchos esperan que sea el primer quarterback en la historia de la franquicia en lanzar las 4,000 yardas, pero no es lo que tiene que hacer realmente para tener éxito este equipo de Chicago. Creo que el jugador clave es DeAndre Swift, del lado ofensivo del balón. Si DeAndre Swift puede correr el balón, eventualmente creo que veremos a una mucho mejor versión de Caleb Williams en contraste con lo que vimos el año pasado, porque ahora sí va a tener ayuda por la vía terrestre y parece que la línea ofensiva está mucho mejor. Así que por ese lado los veo con una mejora considerable. Del lado defensivo creo que siempre han sido un equipo que te garantiza una defensa por lo menos decente y con adiciones como Grady Jarrett y algunas otras en el draft creo que se solidifican bastante bien. El calendario no está tan difícil, pero la división sí está complicada. 6 partidos en total, 2 veces con Detroit, 2 veces con Minnesota, 2 veces con el equipo de Green Bay. Creo que tampoco son muy favorables para ellos. Al final del día les voy a dar un récord de 8 victorias y 9 derrotas. Se quedan apenas cortos de obtener ese séptimo puesto en la conferencia nacional para entrar como comodín. Y eso ha sido todo por hoy. Esos fueron los Osos de Chicago, el octavo de 32 equipos en la serie de 32 equipos en 32 días de pausa de los 2 minutos. Pueden revisar la playlist en el canal que tenemos en YouTube. Ahí está cada uno de los videos. Y me gustaría que nos comentaran cómo ven a los Osos de cara esta próxima temporada, qué expectativas tienen para Ben Johnson y si ven alguna mejora de parte de Caleb Williams. De la misma manera, si han disfrutado del contenido, denle like y nos pueden encontrar en todas las redes sociales como Pausa de los 2 minutos. Sin más que agregar, Ricardo Gómez Portugal se despide de ustedes. Hasta la próxima.